Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Nos pueden encontrar también en cultos en calle Felipe Ángeles, en la mañana y en la tarde, los domingos, 10 de la mañana, 6 de la tarde, miércoles a las 10 de la mañana, para buscar más de la palabra de Dios en estos tiempos, cuando necesitamos de Dios grandemente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestro mensaje en el libro de Filipenses. Estamos siguiendo en una serie. Pusimos como título Fuentes de gozo en tiempos difíciles. Amigos, ¿quieres tú hallar gozo en estos tiempos difíciles de tu vida, de mi vida? Hay fuentes de gozo, y el libro de Filipenses solo tiene 4 capítulos. Es un libro corto en la Biblia, pero menciona gozo unas 16 veces. Estamos aprendiendo cómo tener gozo en medio de tiempos difíciles. Hay ladrones que quieren robarnos de nuestro gozo. ¿Qué son los ladrones de nuestro gozo? Las cosas de este mundo. La Biblia dice, en nuestra experiencia confirma, que nunca estamos satisfechos con lo que vemos. Queremos más y más y más. Y las cosas materiales no nos dan gozo duradero. Las personas nos decepcionan, nos engañan, nos fallan. No hay verdadero gozo en las personas. Y las circunstancias de nuestras vidas siempre están cambiando económicamente, materialmente, físicamente, emocionalmente. Las circunstancias cambian continuamente, pero Jesucristo, el bendito y gran Dios y Salvador, dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y si le conocemos a Él, y si estamos conectados a Él como nuestro Salvador personal, hay una fuente eterna para gozo continuo aquí en la tierra y gozo eterno en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. En el primer mensaje en esta serie, vimos en versículos 1 al 11 de Filipenses capítulo 1, la primera fuente de gozo. Pablo experimentó grande gozo en tener comunión íntima en el Evangelio con los creyentes en Filipos. Tenía comunión íntima con otros creyentes que amaban y servían al Señor Jesucristo. Comunión habla de compañerismo, pero también habla de colaboración. Cuando estamos en comunión, compañerismo, colaboración con otros cristianos que aman y sirven a Dios, hay un gozo que no se encuentra en la cantina, ni la fiesta, ni las cosas materiales, ni ningún otro lugar. Prueba esta verdad. Hebreos 10:25, por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dejando de congregarse, se apagan espiritualmente, se desaniman, se amargan y se desvían, se apartan de las cosas de Dios porque se apartaron del gozo de la salvación. Pero la segunda fuente de gozo queremos ver en este mensaje en Filipenses capítulo 1. Les invitamos a leer en su propia Biblia Filipenses 1, versículos 12 al 18. La segunda fuente podemos ponerlo así. Pablo se gozaba en el progreso y en la predicación del Evangelio de Cristo. Repito, el apóstol Pablo hallaba grande gozo, se gozaba en el progreso y en la predicación del Evangelio de Cristo. Ahora vamos a entrar en nuestro tema. Hay que recordar que al escribir esta carta, Pablo está escribiendo de la cárcel, de su encarcelamiento. Está en cadenas mientras escribe. Desde los tiempos más antiguos se ha entendido, y usando también los textos bíblicos, que el apóstol Pablo está escribiendo de su encarcelamiento en Roma. Vamos a tener como suposición, vamos a tomar por sentado que este es un hecho.
podemos leer en Hechos 28, 16 al 31, habla de su encarcelamiento en Roma. Ahora Pablo está escribiendo a creyentes en Filipos, llamamos este libro Filipenses. Pero aunque Pablo está encadenada a un soldado romano, la costumbre en aquel entonces fueron atados 24 horas de cada día, con una cadena cortita, amarrado a un soldado romano, y cambiaban sus turnos los soldados romanos cada 6 horas. Pero la maravilla es que Pablo está escribiendo con tanto gozo, estando encadenado 24 horas al día a un soldado romano. Pero Pablo, aunque tenía grande gozo, solo lee esta carta, él percibía que los creyentes en Filipos estaban preocupados por el apóstol Pablo. Ellos no tenían tan grande gozo en sus corazones. Él sabía que estaban pensando en su mente, ¿qué va a pasar con nuestro Padre espiritual y el gran apóstol Pablo estando en la cárcel? ¿Qué va a pasar con el evangelio que él predicaba? ¿Ya no se va a predicar el evangelio? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Ya no nos va a visitar Pablo? ¿Ya no nos va a visitar y darnos la palabra de Dios? Seguramente Pablo entendía que estaban experimentando grande inseguridad, grande ansiedad, hasta miedo en su corazón, viendo al apóstol Pablo en cadenas, oyendo de su encarcelamiento en Roma. Pero Pablo les escribió esta carta con diferentes motivos, pero uno de los cuales era para aclarar el asunto de punto de vista divino. ¿Qué pensaba Dios del encarcelamiento del apóstol Pablo? Es decir, ¿qué propósito tenía Dios en la adversidad y aflicción de Pablo ahí en la cárcel? Bueno, Pablo escribió a los filipenses en capítulo 1, versículo 12, si tienen su Biblia. Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, en Filipos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Qué palabras tan tremendas! Pablo está diciendo que el Evangelio, mis amados hermanos, está progresando en y a través de mi encarcelamiento, mis cadenas. Dice Pablo, aquí usa la palabra progreso. Progreso habla de un avance, el Evangelio está avanzando. El ejemplo aquí de esta palabra progreso, el ejemplo es de un ejército que quiere avanzar para conquistar nuevos territorios. Quiere avanzar y conquistar, pero hay obstáculos en el camino para poder avanzar. Hay piedras grandes, piedras chicas, hay árboles que necesitan ser tumbados y cortados, hay basura. Entonces son obstáculos que necesitan ser removidos para que el ejército avance y así puede conquistar nuevos territorios. Estando ahí en la cárcel, Pablo quería decir a los filipenses que el Evangelio no fue obstaculizado, impedido a través de sus prisiones. En cambio, Pablo dice, nuevas oportunidades nos están abriendo, se han abierto para el Evangelio a causa y por medio de mis cadenas, mi encarcelamiento. Qué cosas tan tremendas nos hace recordar José en Egipto, en el libro de Génesis, capítulos 37 al capítulo 50. Estaba maltratado, estaba acusado falsamente, estaba echado en la cárcel, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta la mano derecha de Faraón, rey de Egipto, y llegó a ser un tipo de salvador y libertador de todos los países en aquel entonces, liberándoles de un gran hambre en todas las tierras. José, afligido
maltratado, sufriendo, pero triunfando en el propósito de Dios para su vida y el bien y salvación de otros a través de su vida. ¿Qué Dios tan tremendo es el Dios de la Biblia? O de José en el Antiguo Testamento, o de Pablo en el Nuevo Testamento. Amigos y hermanos en Cristo presentes, no hay obstáculos para nuestro Dios. Dios es el Dios para quien no hay nada difícil, nada imposible. Aún en tiempos tan difíciles como esta pandemia, estamos viendo, por ejemplo, en nuestra propia iglesia, almas conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Gracias y gloria a Cristo en tiempos difíciles que se puede experimentar gozo y ser medios para que otros, como Pablo, experimenten el gozo de la salvación. Pero Pablo sigue desarrollando este tema con los filipenses. Todo el mundo ahí en Roma llegó a saber claramente que Pablo no estaba en cadenas como malhechor, sino como apóstol y predicador del Evangelio de Cristo. Era, como Pablo dice en otras de sus cartas, prisionero de Jesucristo. Mire versículo 13, Filipenses 1:13 dice, de tal manera, este Evangelio está progresando de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Aquí patentes habla de claramente visibles. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o claramente visibles en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás en Roma. Pretorio aquí pudiera referirse a muchas cosas. Esta palabra puede representar el cuartel del general de un ejército ahí en el campamento, o la residencia de un emperador, o una casa grande de lujo. Pero aquí se entiende que más bien esa palabra pretorio habla de un grupo de soldados romanos, un grupo de soldados élites, es decir, de los más escogidos, de los soldados romanos, los más bien entrenados. Las fuerzas especiales, se puede decir, se llamaban la Guardia Pretoriana. Repito, la Guardia Pretoriana. Por eso Pablo refiere a todo el pretorio. La Guardia Pretoriana y el lugar donde ellos tenían sus barracas, ellos residían en este lugar, y el apóstol Pablo, recuerdan, fue atado, encadenado a un soldado, nuevo soldado cada 6 horas. Cada 6 horas, 24 horas al día. Ay, pueden ver conmigo el apóstol Pablo cambiando sus turnos, estos guardias, cada 6 horas. Pueden ver el apóstol Pablo. ¿Quién entre estos soldados no escucharía de los labios del gran apóstol y predicador de Jesucristo, el apóstol Pablo? ¿Quién no escucharía del Evangelio de su precioso Señor y Salvador? ¿Quién no escucharía y vería su gran pasión para las almas, para ver su salvación? ¿Quién no hubiera visto el gran propósito del apóstol Pablo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura en obediencia del mandamiento de su Señor y Salvador Jesucristo en Marcos 16:15? Oh amigos, estos soldados oyeron de Cristo, oyeron del Evangelio de Cristo, pero no solo esto, hermanos y amigos presentes. Seguramente Pablo les contaba de su propia conversión y experiencia de salvación, siendo judío celoso y perseguidor de los cristianos, y ahora predicando el Cristo que antes perseguía, y les contaba su conversión. Les explicaba el plan de Dios para su salvación usando las Sagradas Escrituras. Pablo ahí estaba atado con una mano, pero con la otra dictando cartas a las iglesias filipenses, efesios,
Colosenses, Filemón, se entiende, fueron escritos en este tiempo de este encarcelamiento. Pablo dictando cartas para que otros recibieran sus consejos y su palabra, la palabra de Dios a través de él. Pablo podía recibir visitas en este encarcelamiento. Pueden escuchar Pablo teniendo comunión en Cristo, compañerismo cristiano con sus visitas, y los soldados oyendo todo esto, viendo todo esto y diciendo: qué hombre tan espectacular, tan diferente, tan maravilloso y más. ¡Qué Salvador tan grande en quien cree este hombre que está en cadenas, pero rebosando el gozo de salvación de su corazón y de sus labios! ¡Oh, qué ejemplo! Pablo, no solo en todo el pretorio, entre los guardianas, los guardias pretorianas, pero también dice en Filipenses 1:13, y a todos los demás. Todos sabían de Pablo, de su caso y de su Salvador. Parece que llegó a la casa del emperador romano mismo, César, porque al final de esta carta, en Filipenses 4, versículo 22, Pablo dice: todos los santos os saludan. Pablo está en Roma escribiendo, diciendo todos los santos, aquí en Roma, todos los creyentes, santos son creyentes, todos los santos os saludan a ustedes creyentes en Filipos, y especialmente los de la casa de César. Parece que el Evangelio llegó a la casa del emperador romano mismo y había salvos, los que recibieron a Cristo como su Salvador a través del ministerio del apóstol Pablo. ¡Qué cosas tan tremendas! Pero esto, amigos, no era todo. Además de todo esto, todos los hermanos en Cristo, la gran mayoría, al ver y oír del encarcelamiento del gran apóstol Pablo, dice la Biblia, dice Pablo, cobraron ánimo con sus prisiones y tomaron ocasión de las prisiones de Pablo. Era una ocasión para los hermanos, un motivo para los hermanos atreverse mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1, capítulo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, en este grupo de hermanos predicando el Evangelio, había unos que tenían buenos motivos y otros que tenían malos motivos por predicar el Evangelio. Pablo dice que unos de ellos, en versículos 15 y 16, predicaban el Evangelio de Cristo por envidia y contienda. Vamos a explicar esto. Ellos predicaban por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción, o es decir, presión a las prisiones o cadenas de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que unos en aquel entonces y hoy día también predican el Evangelio de Cristo, difícil creer, pero es así, con motivos egoístas, con ambición personal y con interés personal. Unos piden dinero en la tele y usan el Evangelio. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, jamás hemos pedido ni un 5 en este programa de nuestra audiencia, de nuestros televidentes. Y espero que hasta la muerte, Iglesia Bautista Berea jamás pida dinero de nadie, ni de nuestros propios miembros. Solo damos la oportunidad a los hermanos dar conforme a principios bíblicos, pero no es a fuerzas, es entre uno y Dios. Pero hoy día piden dinero, usan el Evangelio como por interés personal, aprovechan el Evangelio. Quieren tener también honor, fama, reputación, grandes números de seguidores. Y en aquel entonces también, por motivos carnales y malos,
predicaban el Evangelio, animados que ya Pablo está en cadenas, ahora sí vamos a predicar el Evangelio, nos van a seguir, nos van a apoyar. Esto es reprensible y esto es bajo la condenación y anatema de Dios. Dios aborrece esto, pero también Pablo entendió que Dios puede aún usar personas con malos motivos para el avance del Evangelio. Pablo reconoció y se regocijaba, no en que hacían mal, sino que en que el Evangelio fuese predicado y Cristo fuese glorificado y predicado. Pero gracias a Dios, entre estos hermanos que se animaron, otros predicaban en versículos 15 y 17 de Filipenses 1, otros predicaban de buena voluntad, por amor a Cristo, por amor al Evangelio y por amor a Pablo, sabiendo que yo, hablando Pablo, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amaban a Pablo, amaban el Evangelio y de corazón puro dijeron, si Pablo puede seguir predicando el Evangelio y tener gozo en la cárcel, yo estando fuera de la cárcel, yo debo aprovechar mis oportunidades y aún mis sufrimientos para predicar el Evangelio, para que mis familiares sean salvos, mis compañeros de trabajo sean salvos, la gente en mi colonia sean salvos. Oh, hemos perdido la vista bíblica de por qué estamos aquí como creyentes en el Señor Jesucristo. Estamos aquí para que otros escuchen de nosotros el Evangelio de Cristo y tengan el gozo de la salvación. Ahora, están muchos predicando el Evangelio con malos motivos, algunos con buenos motivos. Pablo, ¿qué? ¿Se puso celoso? ¿Se enojó? ¿Dobló sus esfuerzos para mantener en alto su propio nombre, su propio honor, su propia fama, sus propios intereses? De ninguna manera, gracias a Dios. Qué ejemplo para ti y para mí. ¿Cuál era su actitud en estas circunstancias? ¿Cuál era su deseo más profundo? Amigos, su deseo más profundo fue esto: que el Evangelio de Cristo siguiera siendo predicado. Que Cristo siguiera siendo magnificado, predicado y recibido como único y suficiente Salvador. Mire, Filipenses 1, versículo 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto como estos de malos motivos, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto, ahora escuchen, y en esto que Cristo es anunciado, me gozo y me gozaré aún. Oh, Pablo, qué ejemplo tan grande eres para mí y para todos. Su único deseo era, como el evangelista Jorge Whitefield en los 1700, que el nombre de Jorge Whitefield sea olvidado, pero que Cristo sea glorificado y magnificado y predicado y recibido. Oh, esto era el sumo gozo del apóstol Pablo. Cristo, 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 mi gran Dios y Salvador. Era su suma pasión que las almas fuesen salvadas oyendo de Cristo y su bendito evangelio. Ahora, ¿qué de ti, amigo? ¿Y qué de mí en 2021? ¿Qué es nuestro deseo, nuestra pasión, nuestro anhelo más grande en esta vida? O si puedo ser más específico, ¿qué es la cosa que nos da gozo? O la cosa en que buscamos gozo. ¿Qué cosa o cosas? ¿Qué persona o personas? ¿Qué experiencias o circunstancias? Esto define qué está en tu corazón y quién verdaderamente eres. Tu gozo, lo que buscas para gozo, qué cosas, qué personas, qué experiencias y circunstancias, esto define y revela quién tú eres. Y de cierta manera determina cómo te va a ir en esta vida y cómo te va a ir en la eternidad. La Biblia dice claramente en el libro de Job, no tenemos tiempo para ver
muy a fondo este pasaje. Yo quiero animarte a leer Job capítulo 20, pero dice la palabra de Dios, ¿no sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío, el malo, sin Cristo, sin Dios, el gozo del impío dura por un momento? Es muy pasajero, muy pasajero. La Biblia presenta algo mejor. La Biblia presenta lo que dice Salmo 51:12. David quiso que Dios le devolviera el gozo de su salvación, porque había caído en el pecado y no perdió su salvación, perdió el gozo de su salvación. Amigo, ¿has perdido el gozo de tu salvación por el pecado que no ha sido confesado todavía? Acude a Cristo mientras que puedas. Será amplio en perdonar, grande en misericordia. Dice la palabra del Señor. Pero amigo, otro grupo de amigos escuchando este programa, tal vez nunca has probado el gozo de la salvación y tú necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Cuando Cristo fue anunciado por el ángel, dijo, traigo noticias nuevas de grande gozo, que un Salvador os ha nacido en esta ciudad, en este día en Belén. Jesucristo el Salvador. ¿Recuerdan Lucas capítulo 15? 3 cosas perdidas. Una oveja perdida entre 99, una moneda perdida entre 10 monedas y un hijo perdido entre 2 hijos. Un hijo pródigo o perdido. ¿Recuerdan cuando el hijo perdido se dio cuenta plenamente de su pobreza, no solo física, sino espiritual, y se arrepintió y decidió volver a su padre y confesar su pecado contra no solo su padre, sino contra el Dios del cielo? Y regresó a la casa de su padre solo, esperando que le hiciera como uno de los siervos de su papá. No era digno de ser su hijo en sus propios ojos. Pero el padre corrió, lo abrazó, lo besó y dijo a sus siervos que sacaran un anillo, nuevo calzado y el mejor vestido. El vestido de la salvación es la aplicación para ti y para mí. Y que echaran una fiesta con la vaca más gorda, para que tuvieran una fiesta. Y dice, comenzaron a regocijarse. Y todo Jesucristo dice en Lucas capítulo 15, todo esto ilustra el gozo que hay en el corazón de Dios, entre los ángeles del cielo, y también aquí en la tierra, el gozo que hay cuando un pecador se arrepienta y vuelve a Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y lo que hizo por él en la cruz, creyendo en Cristo y siendo lavado en su sangre preciosa y librado de su pecado, su poder, su pena eterna de su pecado, y liberado para vivir con gozo, el gozo de la salvación. ¿Tienes el gozo de la salvación? ¿Has como creyente perdido el gozo de tu salvación? Recordemos el carcelero de Filipos, uno de los primeros creyentes en esta iglesia en Filipos. Él a lo mejor estaba recibiendo esta carta, el carcelero, y nosotros mencionamos su caso, que estaba a un paso de quitar su propia vida, como tal vez alguien escuchándome ahora ha estado pensando en quitar su vida. No lo hagas, yo te digo, y también es lo que Pablo dijo. Y se precipitó adentro el carcelero y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Perdonado, lavado en la sangre de Cristo, tú y tu casa, tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amigos, salvación es creerle a Dios. Que salvación, el gozo eterno de la salvación solo se encuentra en un lugar.
en Jesucristo una vez para siempre crucificado en la cruz del Calvario, por ti y todos tus pecados, por mí y todos mis pecados. Él pagó el precio perfecto y completo para tu perdón, mi amigo, y tu salvación eterna, para que tuvieras aquí ahora el gozo de la salvación. Y como Salmo 16:11 dice, el gozo eterno, delicias para siempre en el cielo. Salmo 16:11. ¿Qué deseas? El gozo de las cosas, las personas, las experiencias y circunstancias que siempre cambian y al final nos dejan y desamparan y fallan. O el gozo de Jesucristo, el Salvador vivo que te amó y dio su vida por ti y quiere hoy entrar en tu corazón como tu Salvador personal para darte gozo ahora y gozo por toda la eternidad. Y si eres creyente en el Señor Jesucristo, quiere que seas como Pablo. Lee Filipenses 1:12-18. Que tu gozo supremo sea que Cristo sea predicado en todo el mundo. Y comenzando contigo aquí en Tamazunchale, nuestro pueblo necesita el Salvador. Creyentes, prediquen a Cristo en su comunidad. Oren que Dios abra puertas y que haya progreso del Evangelio en estos tiempos de pandemia. Era el gozo de Pablo, que sea nuestro gozo como creyentes también. Que Dios les bendiga grandemente.